He preparado una pequeña introducción del libro de Judas y vamos a ver la introducción. Dice: Judas había planeado originalmente escribir una carta positiva, celebrando las grandes verdades de la común salvación que compartía con sus lectores. Pero la alarmante noticia de que falsos maestros habían invadido las congregaciones a las que escribió, amenazando dicha salvación, le obligó a cambiar sus planes. Por eso escribió una fuerte denuncia acerca de los falsos maestros y sus estilos impios de vida, advirtiendo a sus lectores y llamándolos a contender ardientemente por la fe, a fin de proteger el Evangelio común. La magnífica doxología con que concluye la carta da a conocer la confianza de Judas en que sus lectores se mantendrán firmes por la gracia de Dios. Basta una lectura superficial de Judas y segunda de Pedro para ver que es sorprendente el paralelismo entre las dos cartas. Es más, 19 de los 25 versículos de Judas encuentran paralelismo en esta segunda carta de Pedro. Hay que decir que la segunda carta de Pedro se escribe antes que la de Judas, ¿vale? Y vamos a ver hoy desde el 1 al 7. Amén. Y dice así Judas del 1 al 7. Dice San Juan, no. Aquí vamos a leer San Juan, San Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Segundito. Y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para estar condenados, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, Judas era el hermano de Jacobo, quien era medio hermano de Jesús y el líder del concilio de Jerusalén. El saludo de Judas aquí es parecido al de su hermano, aunque a diferencia de Jacobo, Judas no se consideraba apóstol. Judas se presentó como siervo de Jesucristo, sugiriendo que la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo le habían transformado el corazón. Pasó de ser un incrédulo a ser un siervo, alguien que confiaba en Cristo como su Señor y Maestro. El saludo de Judas esboza claramente que estaba escribiendo a creyentes verdaderos. Tal saludo enfatiza la confortante verdad de que, como creyentes que contienden con la creciente apostasía, permanecen seguros en el propósito soberano de Dios. Llamados. Dios ha llamado a los creyentes hacia Él. Los ha apartado y escogido como sus hijos. Dios eligió salvar creyentes porque los amaba. Dios puso su amor
en los creyentes en la eternidad pasada, con resultados que continúan en el presente y dentro del futuro. Jesucristo ha prometido mantener seguros a los creyentes por toda la eternidad, una garantía que hizo posible por su muerte en la cruz. Por medio de su sacrificio de una sola vez, Cristo extiende el perdón de pecados, la realidad de la vida eterna y la esperanza de glorificación a sus seguidores. La salvación que Dios provee para sus hijos está llena de abundantes bendiciones, 3 de las cuales Judas enumera en este saludo. Él toma la frase misericordia y paz, un saludo común judío, y le añade amor, para recordar a sus lectores el amor de Cristo por ellos. Sean multiplicados, significa ser aumentado, implícitamente hasta la medida más plena. La oración de Judas es que sus lectores disfrutarán continuamente la bendición del Señor, por difícil que la batalla espiritual pueda llegar a ser. Al usar el término amados, Judas muestra su sincera preocupación pastoral por sus lectores. Esa preocupación no era una forma superficial de sensiblería, sino una expresión sentida de afecto por el pueblo de Dios. También personifica una inquietud nacida de una profunda convicción, respeto a la importancia crucial de la verdad de Dios. La ferviente pasión de Judas por la sana doctrina, en especial con relación al Evangelio, hacía que hasta pensar en las falsas enseñanzas fuera una pesada carga en su corazón. Él y sus lectores no iban a participar de una común salvación si ellos perdían el Evangelio. Judas no podía dejar de exhortar a sus lectores a que contendieran ardientemente por la fe. Al referirse a la fe, Judas no está hablando de un conjunto nebuloso de doctrinas religiosas. Más bien, la fe constituye la fe cristiana, la fe del Evangelio, la verdad objetiva de Dios. Es decir, todo lo perteneciente a nuestra común salvación. Judas define aún más la fe en términos concisos y específicos como que ha sido una vez dada a los santos. La palabra de Dios es suficiente. Es todo lo que los creyentes necesitan para contender por la fe y oponerse a la apostasía dentro de la Iglesia. La advertencia de Judas no era simplemente hipotética. Los falsos maestros ya estaban presentes. Sin lugar a dudas, hay muchos falsos maestros fuera de la Iglesia que propagan mentiras y engaños y que abiertamente proclaman su oposición al cristianismo. No obstante, los falsos pastores, ancianos, diáconos y maestros dentro de la Iglesia son por lo general mucho más peligrosos. Los ataques desde fuera de la Iglesia a menudo unen al pueblo, pero los ataques desde el interior, que vienen de los falsos maestros, por lo general dividen y confunden al rebaño. Estos falsos maestros entran encubiertamente, se infiltran en la estructura de la Iglesia y causan el mayor daño posible. En consecuencia, la verdadera comunión, adoración, ministración y evangelización desaparecen a medida que la Iglesia sucumbe ante devastadoros errores tanto en doctrina como en práctica. Desde los primeros tiempos de la historia de la redención, Dios ha prometido juzgar a los apóstatas con la mayor severidad. Sin lugar a duda, los apóstatas de la época de Judas, al igual que los falsos maestros de cualquier periodo, se caracterizaban por la impiedad. Afirmaban que pertenecían a Dios y hablaban por Él. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios. A la luz de esta realidad, Judas escribió el carácter, la conducta y el credo de estos mentirosos corruptos. La falsa espiritualidad de los apóstatas no podía reprimir sus deseos carnales. Pervierten la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Los falsos maestros apóstatas se ven a sí mismos como sus propios amos. Por tanto, se niegan a reconocer sinceramente el señorío de Jesucristo.
Judas proporciona en este pasaje más entendimiento acerca de la condenación de los engañadores, citando 3 de los juicios pasados de Dios contra los apóstatas, a saber, israelitas apóstatas, ángeles apóstatas y gentiles apóstatas. El uso de Judas hace de ejemplos conocidos del Antiguo Testamento. Surgió el deseo de recordarles a sus lectores que los desertores de la verdad siempre enfrentarán juicio divino, ¿verdad? Y presenta ahí esos 2 puntos como Gomorra y Sodoma, juicios y el diluvio y otros juicios que Dios hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para impedir que la corrupción y el cáncer, ¿verdad?, de los apóstatas siguieran creciendo. Amén. Bueno, es algo complicado de poder entender porque voy a poner los ajustes otra vez. No somos quien para juzgar. El poder es el de Dios, el que cuida. Nosotros no tenemos poder, es el poder de Cristo. Sí vemos que, bueno, aquí Judas, que era el hermanito de Jesús, se mantuvo dando guerra durante todo el ministerio de Jesús. Estaban diciendo, se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla a nuestro hermanito mayor, ¿verdad? Le conocían, habían vivido con él 33 años, era un gran judío, era un chico bueno, se mantenía obediente, ¿verdad? No se metía en líos, increíble lo bien que hacía las cosas, pero hasta tal punto, hombre, de considerarse el Mesías, ellos estaban un poco confusos, ¿verdad? Esto es así, ¿no? La única que guardaba en su corazón quién era realmente Jesús, aparte de José, pero José debió morir pronto porque cuando empieza el Evangelio da la impresión de que ya no está, ya ha muerto, ¿no? Entonces, María guardaba en su corazón, porque sabe que quien la engendró, quien la fecundó, no fue un hombre, fue el Espíritu Santo. Su encuentro con el ángel, ¿verdad? Dice, oh, bienaventurada mujer, la más bienaventurada de todas las mujeres, ha sido elegida. Wow. Ella guardaba en su corazón todas las cosas. No podía entender. Ella creía que, como todos los judíos que esperaban el Mesías, Jesús se convirtiera en el Salvador, en el Rey de Israel. Todos vamos a estar ahí en la casa real con él. No estaba revelado. Aunque había sido Isaías claro y había dicho todo, no había la revelación, ¿verdad? Jesús tenía que morir en la cruz para pagar el pecado y ni los demonios ni nadie tendría que saberlo. Entonces, pero ella guardaba en su corazón todas las cosas. ¿Cómo ibas a...? Es que el otro día en el estudio de revelación, una mujer, no sé si está por aquí en línea, dio testimonio de lo que le pasó y algo fantástico. Estaba a punto de morir, ya los médicos lo daban por Cefini, despedidos de ella, se va a morir y pasó en la UCI y vio una visión, ¿no? Ella vio las cataratas del infierno y ella eso la marcó. Dijo, ¿eso qué es que yo vi? Y ella comparte con todo el mundo y dice con todo el mundo y hasta su propio pastor y dice, tú estás mal. Tú eso lo has soñado, esto, mira, no digas eso, qué tontería, eso no es bíblico, ¿no? Y ella decía, si yo lo he visto, si lo he vivido, a mí me ha servido, porque he visto, ¿verdad?, el poder. Y María le pasaba lo mismo, por mucho que ella dijera, ¿quién le va a creer, verdad? José ni la creyó, si no se encuentra con un ángel, la deja plantar. Un hombre la quería y no quería ahí defamarla diciéndome, has sido infiel, te has ido con otro. Que no, José, que no, que ha sido el Espíritu Santo. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Se te ha ido la olla o qué? Y tuvo que aparecerse un ángel, para que José pudiera seguir con ella y guardarla y protegerla, ¿no? Y ser una familia. Pero... Entonces, este Judas, cuando Jesús empieza el ministerio, wow, ve que hace poder, o sea que tiene, pero es como todos,
piensa, bueno, Dios le está dando la autoridad de alguna forma a él, Dios le está usando, pero hasta tal punto de ser el Mesías. Está mal, vamos a quitarle. Y más cuando la persecución de los líderes religiosos, porque si Cristo si el Mesías venía a los que sabían, a los que predicaban que iba a venir, se tendría que aliar a ellos. Y resulta que los que más sabían, el gobierno religioso, los que tenían la capacidad de hablar de Dios, de entender las escrituras, los escribas, estaban contra él. Está mal, Jesús está mal. Y no eran seguidores. Él tuvo que decir, Jesús dijo, mis hermanos, mi madre, son aquellos que creen. Como diciendo, ¿cómo van a ser los que no creen? Claro, él sabría, ¿no? En su omnisciencia, a través del Espíritu Santo, sabría que sus hermanos, después de morir y resucitar y presentarse a todos, iban a decir, ¡ah! Era el Mesías, porque ¿quién muere y resucita, señores? Que Jesús resucitara, muy bien, pero que él mismo resucitara, que él mismo, después de todo lo que pasó, bueno, él lo estaba diciendo, ¿verdad? Luego se les abrió las escrituras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ah, sí lo estaba diciendo Isaías, sí lo estaba. Entonces este Judas, ¿verdad? Hermano de Jesús, parte de madre, por favor. Bueno, está escribiendo. Y otra vez volvemos al tema de siempre. El celo, ¿verdad? Del cuidar. Ya de por sí la palabra está clara y tiene definida. Ay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeños. El mayor problema de los apóstatas no es que estén fuera de la salvación. El mayor problema de los apóstatas es que están infiltrados para hacer caer a todos aquellos que van en dirección a la salvación. No hacen caer a los que son salvos, porque los que son salvos ya no dependen de ellos, dependen de Cristo, y ningún apóstata tiene poder para hacer caer a uno que es de Cristo. Desvían a todos los que de alguna forma se están dando cuenta de que no pueden, han creído en Jesucristo, han creído que Jesucristo pagó el pecado, han creído que era el Mesías, han creído que era el Salvador, han creído, pero se han infiltrado y han empezado con herejías, con obras, con humanismo, con leyes, con tradiciones, con cosas que apartan totalmente y no permiten que las personas puedan llegar al lugar donde Cristo los puede salvar. Entonces, no es porque sean malos, no, es por el daño que hacen. ¿No ves que Judas no está hablando de los que son fuera de la iglesia? Había montones, ¿verdad? Había montones de judíos que no creían en Jesús, había los romanos que no creían en Jesús, había todos los, ¿verdad? Todos los gentiles que seguían el paganismo y las adoraciones a los dioses. Esos no están aquí. Judas está hablando de unos que se hacen pasar por cristianos y son apóstatas. Son apóstatas. Bueno, es muy serio lo que está pasando porque esta gente era claramente... No eran confundidos, porque hoy en día lo que hay es mucho pastor que se cree que son cristianos y están confundidos, no lo son, sigue siendo esclavos, todavía no han llegado a la salvación, y el corazón y todo esto se ha puesto ahí, están siendo estorbos. No sé si podemos llamar a eso también apóstatas, pero en realidad un apóstata es alguien que lo está haciendo aposta. No es por un error doctrinal, no es porque, ay, es que yo entiendo así las escrituras y creo que es así, que hay muchos hoy en día, ¿verdad? Son engañados y nunca te han dicho, oye, mira esto, te lo has creído, se lo has estado contando a otros y resulta que era mentira.
y has sido tú transmisor de esa mentira. Estos son, no. Ahora, otra cosa distinta es que tú, voy a hacer esta mentira, y seas tú el partícipe y echando mentiras sabiendo que es mentira. Yo creo que se está refiriendo más a estos, que a estos pobres engañados que bajo un corazón de esclavo están haciendo tropezar también a muchos. Bueno, yo era de esos. Yo estuve 22 años convencido de que lo que me habían enseñado era lo correcto y que a través de lo que me habían enseñado la gente llegaba a Cristo. Y por eso la gente a veces no llegaba, porque sí creían, sí hacían un esfuerzo, pero luego dejaban de asistir y dejaban de creer. Han perdido la salvación. No, no han perdido nada porque no habían alcanzado nada. ¿Ok? Entonces otra vez encontramos como Pedro, ¿verdad? Por eso dicen que la similitud de la epístola de Juan es muy parecida a la segunda de Pedro, hasta tal punto que por ahí las malas lenguas dicen se copió. El Espíritu Santo era el mismo, el que inspiró a Pedro como el que inspiró a Judas. No sabemos si esa carta iba dirigida a los mismos o iba dirigida a otros en aquella época. Ahora sí, ahora tenemos las dos cartas, ¿verdad? Están en el mismo librito, parece que son del mismo libro y tal, y al leerlas pues decimos, wow, hay una gran similitud. Pero en vez de pensar de que, wow, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que le está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a Judas. Y si es palabra del Espíritu Santo, ¿por qué iba a ser copia? ¿Por qué Judas iba a copiar la carta de Pedro? ¿Por qué iba a estar influenciada por Pedro, Judas? No habría motivo, porque la carta de Judas fue inspirada por el Espíritu Santo. Bendiciones, Cheri. Como fue inspirada la de Pedro. Hay similitud. ¿Por qué? Porque es la verdad. La gente les gusta. ¡Uy! Esto se contradice. Pero cuando no se contradice, cuando realmente va en la misma línea y dice lo mismo, se ha copiado. No, ¿por qué? Palabra de Dios, y lo vamos a ver como que es el Espíritu Santo recordándonos de nuevo a través de la vida de este hombre, que era hermano de Jesús y que vivió no sé cuántos años, un montón de años negando al Mesías, pero que a través, ¿verdad?, de la muerte y resurrección creyó y fue alcanzado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le colocó en el cuerpo de su hermano, de Cristo, ¿verdad?, ya resucitado, y era parte de la iglesia de Jerusalén. Nosotros nos ha pasado lo mismo. Hemos sido muy ignorantes, hemos sido incrédulos. ¿Hasta qué? Hasta que la palabra ha llegado a nosotros y la palabra nos ha convencido, el Espíritu Santo nos ha convencido, nos ha llevado a un lugar donde la muerte y resurrección de Jesucristo nos ha dado la vida. Nosotros estamos en Cristo por ese sacrificio y porque fue válido y Jesucristo resucitó. Quizás no le vimos a Jesucristo, quizás no le vimos resucitado, ¿verdad? No le vimos en la cruz. Pero es lo mismo, porque la sustancia de la fe es la misma y es la que ahora a nosotros nos hace creer con esa certeza de que Jesucristo murió. Entonces, Judas está apelando a esa fe, ¿verdad? A esa fe que te hace soportar todo, que te hace entender que el mundo no es esto que vemos, que el mundo es algo mucho más, que esto simplemente es un proceso para algo que está preparado, que es lo que realmente Dios ha preparado para los que le aman. Queremos disfrutar este mundo y sí lo disfrutamos porque con el Espíritu Santo tenemos gozo, paz, amor, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Eso nos hace disfrutar, sí. Bueno, disfrutamos aun cuando estamos en aflicción. Somos masocas.
Claro, y tenemos ilusiones de que vamos a poder ser útiles para el Evangelio y que Dios nos va a usar para hablar a la gente y para hacerlos salvos. Todo eso es parte de este mundo que todavía estamos en la tierra, pero la mayoría de eso es un engaño de nuestro propio corazón, que nos hace, porque el corazón siente. Y nosotros solo podemos experimentar ese sentimiento a través del corazón físico. Y sí, Dios lo utiliza. Por eso dice, el que es salvo confiesa con la boca y cree con el corazón. Pero es que tú no puedes dominar tu corazón. Él sí puede dominar. Tu corazón te está dominando hasta que ahora le pertenece a Él. Te ha dirigido a través del temor, de la emoción, de los sentimientos, del amor, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? Eras capaz de hacer todo por estar con tu novia. Yo me acuerdo que me enamoré con una novia que estaba lejos en un verano y iba a verla cada vez que podía y estaba tan harto iba 3 días y era uno y medio de disfrute, porque el otro y medio era de horror, porque me iba a separar de ella. Y estaba tan harto de que me cogí y me la traje. Se escapó de casa. No cogió nada más que mis cartas, no cogió ni equipaje, para que los padres no se dieran cuenta. Y me la traje, compramos un billete de avión, vamos, vente. Vamos para Madrid, vamos a vivir, ya no nos separamos más. Se acabó de tristeza y se vino. Y lo único que nos sirvió es que tuvimos que volver a comprar otro pasaje de avión para volverla, porque cuando los padres se enteraron dijeron, niña, ¿qué dices? Tú te tienes que volver para acá. ¿Pero qué vas a hacer allí? Cuando mis padres se enteraron, porque claro, les engañé. No, es que se viene a pasar unos días. ¿Qué pasar unos días? Todo eso era mi corazón, ay, la quería, yo no quería soltarla y era capaz de hacer lo que fuese. Éramos esclavos de nuestros sentimientos. Hoy, esta mañana, estaba en el Light de mi mujer, que estábamos ahí desarrollando un emprendimiento, y estaba enseñando de la diferencia de ser esclavo de las emociones a ser amo de las emociones. Hay una diferencia. Y digo, uno puede ser amo de las emociones. Fuera de Cristo, no lo sé. Bueno, eso quieren hacer entender las personas que en estas empresas como en la que estamos, motivan a las personas para que hagan cosas que normalmente no harían, porque a través de la emoción lo que te hace es, no puedo, no valgo, no va a funcionar, no. Entonces lo que hacen es motivar y hacer ver a la persona que si sale de ese sentimiento y empieza a dar pasos en dirección, yo sé que al final el paso que tienen que dar es, no soy yo, es él. Claro, lo que pasa es que no es muy popular y a veces, ¿verdad? Hay que ser astuto. Mira, yo conocí la Biblia antes de ser salvo, porque de ahí, desde que yo conocí eso hasta que realmente Cristo me salvó, pero fue el principio. Yo no tenía Biblia en mi casa, yo no había leído nunca la Biblia, y estando en un sitio de motivación con un hombre que era un motivador, él dijo, hay que leer buenos libros para aprender, y estamos ahí como locos, porque cuanto más vales, más ganas en estas empresas, ¿verdad? Eres independiente, te montas tu propia actividad y tú haces, y cuanto más haces, más vale, más ganas, y uno quiere ganar mucho. Quiere tener un helicóptero como yo quería. Claro que quería tener un helicóptero y venir al pueblo de mi mujer en helicóptero. Chorrada, porque eso gasta mucho, ¿para qué? Se puede venir bien en coche. Y nos dice ese hombre, hay que leer buenos libros. Vale, dime libros. El mejor libro que puedes leer, la Biblia. ¿Qué está diciendo? Claro, en ese lugar hay musulmanes, hay ateos, hay de todo tipo.
Y él no puede decir que no, es un libro. Dice, ¿por qué es bueno ese libro? Decía él. Porque hay historias de personas que hicieron lo correcto y les fue muy bien. Y hay personas que hicieron lo incorrecto y les fue muy mal. Entonces, cuando lees las historias y imitas a los que hicieron lo correcto, te va bien como a ellos. Y si ves a los que hicieron lo incorrecto, ¡ay!, lo tienes para evitar, porque si haces lo que hicieron los que hacen lo incorrecto, te va a ir mal como ellos. Dice, se aprende... Parece que estoy en una clase de motivación, ¿eh? Voy a tener que... Apúntate y te enseño. No. Se aprende de tus propias experiencias, pero aprender con tus propias experiencias es lento. Más rápido es aprender de las experiencias de los demás. Así que la Biblia es un libro interesante porque ves lo que han hecho alguien que ha hecho bien y ha hecho correcto, y ha ido bien y la ha bendecido, y gente que ha hecho mal. Claro, yo no he llegado hasta que no estaba en Cristo a entender de que los que han hecho bien fueron los que fueron salvos por Cristo. ¿Qué hicieron bien? Se dieron cuenta de que no podían hacer nada. ¿Verdad? Y entonces Cristo los salvó. ¡Qué bien hicieron! ¿Qué hicieron? Darse cuenta que no pueden hacer nada. Esto no lo predica la gente, ¿eh? Esto es oro. No lo predican en las iglesias. No lo predican en los leyes de por ahí. Tomarme en cuenta, yo soy el loco de TikTok. La salvación no es por hacer algo. La salvación es por saber que no puedes hacer nada. La única forma de llegar al lugar. Imagínate, hay una película de Encuentros en la tercera fase. No sé si la has visto. Bueno, en esta película hay un sitio marcado donde cuando vas te van a absorber y se van a llevar. Vas a tener ahí encuentros en la tercera fase. Pero para que eso pase tienes que llegar a ese lugar. Esto es así. Hasta que tú no llegas a ese lugar donde Cristo te puede salvar, tú no estás salvo. Tú todavía no tienes ni idea, no comprendes. Sigues siendo esclavo, sigues estando muerto. Porque hasta que Dios, Cristo, no te salva, no tienes la nueva vida. El nacimiento viene cuando Él te coge y te salva. Te hace nacer Él. Tú no haces nacerte. Ay, voy a nacer mañana. Mañana voy a nacer de nuevo. Voy a coger la palabra y voy a hacer una oración y voy a nacer de nuevo mañana. Y lo voy a poner en el calendario. Nací de nuevo el 19 de julio. No, señores, eso no se puede hacer. Eso no es bíblico. Esas más, hasta las embarazadas, ¿verdad? No saben cuándo van a dar a luz. Miren una estimación. El médico les dice, más o menos sales de cuentas a estas fechas. Yo me acuerdo que con mi hijo Luis el primero salió de cuentas y no nacía y caminábamos en Tenerife la playa para acá para que bajara el niño y el niño no bajara y al final le tuvieron que hacer cesárea porque no quería salir. Salió el pobre con la piedecita y todo, porque ya se le estaba quemando el líquido de lo que estaba aguantando. ¿Quién es el dueño de la vida sino Él? Y si hablamos de la vida espiritual, que no viene de carne ni sangre, sino del Espíritu. Entonces, no podemos hacer nada. Llegar al lugar donde una de las condiciones, ¿verdad?, es saber que no puedes hacer nada. Y esto es el problema de estas personas. Estas personas se metían en la iglesia y le decían, Cristo, sí, cree en Cristo, pero como no te circuncides, no vas a ser salvo. Entonces el otro, ¡ay! Y si no cumples el sábado, no vas a ser salvo. Entonces, ¿dónde está la gracia? Ya no está en la posición. ¿Por qué? Porque tengo que hacer.
estoy haciendo para ser salvo? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué todavía me siento pecador? Si estoy cumpliendo el sábado, si estoy cumpliendo la ley, si creo en Jesucristo, pero todavía tengo la presión porque estás haciendo. Y cuando estás haciendo, te estás desviando. Es muy normal que cuando estés intentando hacer, te vengan las raíces de amargura de no poder hacer y decir, ¡ay, estoy en pecado, he vuelto a pecar! Dios no me va a salvar porque estoy pecando. Y claro, porque todavía no te das cuenta de que Jesucristo te salva por gracia. Cuando te das cuenta de que no puedes porque estás muerto en tus delitos y pecados, estás separado de Dios, eres esclavo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces estos se infiltran y de forma, el griego, el hebreo, el no sé qué, el no sé cuántos, este versículo, este otro, para acá, para allá, mira hermano, te están engañando porque vas a perder la salvación y te meten una mentira que te ponen a hacer y te ponen a hacer y te están impidiendo que llegues a ese lugar donde Cristo te puede salvar. Este es el peligro de estos apóstatas. Yo digo, hay algunos que lo hacen por ignorancia. Hay otros que lo hacen conscientes. Había un chico que iba a la iglesia que yo iba. Venía, no le conocíamos porque venía de vez en cuando. Un poco extrañito, así raro, parecía como hipioso y tal, pero no, apenas hablaba, parecía como que era extranjero, pero venía, ¿no? Y de repente un día yo me di cuenta, venía con una botellita de agua. Entonces cogía, dejaba la botella de agua al lado de los pies. Cuando empezaba el pastor a predicar, yo me fijé, porque se repetía siempre. Le daba con el pie a la botella se caía y empezó a derramar el agua en los pies. Tendrá calor, yo pensaba. Qué tontería, qué guarrería ahí echando agua en el suelo con los pies. Se llevaba como unas alpargatas y... Luego me enteré que esto era algo que hacían los brujos para hacer sus cosas y sus tratos en la iglesia. ¿A qué venía? A escuchar la palabra. ¿Era cristiano? No, era un brujo. Uno que seguía a Satanás y venía a hacer sus trabajos allá a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no todos los que están en el púlpito, no todos los que parecen que están engañados y que están diciendo falsas doctrinas son porque, ay, tienen buena voluntad de decir las cosas, lo que pasa que están equivocados. No, los hay que son conscientes de que lo que están haciendo está haciendo daño. ¿Será estos a los que se está refiriendo Judas? ¿Será estos a los que en un momento dado hay que detectar porque Dios pone a su cuerpo discernimiento de espíritu para echarlos porque están haciendo daño? Se meten en las casas, no hacen las cosas en público para que la gente no predican sus cosas en público. No, buscan el débil, buscan el nuevo. A ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién ha venido nuevo? Yo. ¿Quién? Yo. Y ahí sí, uno nuevo. Vale, y a la puerta, hola hermano, bienvenido, qué bien, fantástico. Y aluden y se hacen amigos para a ese nuevo cargárselo. Es una estrategia de Satanás controlada. No vamos a mencionar otro tipo de... ¿Verdad? Porque es absurdo, o sea, decir que, por ejemplo, que la iglesia católica, la iglesia evangélica está como la católica. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia.
igual que en la Iglesia católica, o sea, igual que en la Iglesia evangélica, puede haber personas que puedan entender y que Dios esté trabajando y que estén siendo luz en esas iglesias. En la Iglesia católica hay personas, yo he conocido personas que conocen a Cristo y que están ahí y saben el trabajo que les corresponde y no pueden hacer otra cosa. Porque no pueden ahí ponerse a palos, porque lo primero que dice, hay una palabra que dice, hay que ser astuto como serpiente y manso como paloma, y nos ponemos ahí a echar a la gente y pues no puedes hacer el trabajo que Dios quiere que hagas. A lo mejor no vas a sacar al apóstata, pero a lo mejor sí sacas alguna víctima por ahí, que está, ¿verdad?, víctima del apóstata, que puedes sacarlo. ¿Cuántos de aquí, levantar la mano, ahí habéis salido de iglesias que son erróneas, ¿verdad? No hemos convencido al pastor, pero la palabra nos ha convencido a nosotros. Y ahora estamos fuera de toda esa mentira. No nos toca juzgar, no nos toca discutir, no nos toca, ¿verdad?, contender, no nos toca... No, ya sabemos, eso ya estamos aprendiendo. Nos toca amar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Si en tu familia hay personas que están yendo a estas iglesias, tienes que cuidarlas, amarlas. No permitas que estos lobos se los coman. Amén. Entonces, bueno, luego mañana o esta noche, para los que estéis en el otro lado del Atlántico, para nosotros en la madrugada, hay mucho aquí para hablar y decir de versículo a versículo. A un modo así general, vemos que Judas está emocionadísimo con la fe que ha recibido de Jesucristo, porque ha estado viviendo a través de las obras y el legalismo durante todo el periodo del ministerio de su hermano, de Jesús, y lo perdió, no pudo seguirlo y no pudo aprender directamente de él, porque había sido víctima de esto. Y ahora, al recibir la fe, al recibir el Espíritu Santo, el celo, el amor por Cristo, el amor le hace, ¿verdad? Primero quiere bendecir a las iglesias, quiere guardar a las personas que están en dirección a la fe, en dirección a Cristo, a ser salvados. Y por supuesto quiere protegerlos, porque ya en este momento, en esta época, los judaizantes y todos estos estaban haciendo mucho daño, ¿verdad?, a las iglesias. Y cuando vemos ahora en el estudio que estamos haciendo del libro de Revelación, el último libro de la Biblia, que no podemos mencionar porque si no nos cortan el like y dicen que no vale para menores, nos damos cuenta de cómo esa influencia en las iglesias... Ayer estuvimos viendo una iglesia que... ¿cómo era? La iglesia de Esmirna. Estaba en una ciudad súper idólatra, montones de dioses, y encima idolatraban también al emperador. Y claro, esos para los romanos eran ateos. Eran ellos, los cristianos, eran idólatras porque estaban adorando a otro dios distinto a los suyos. Y había persecución de estos. Pero también tenían persecución de los judíos, que supuestamente estaban adorando al Padre de Jesús. Claro, ellos no le consideraban como el Padre de Jesús, pero al no considerarle como el Padre de Jesús, ¿a quién adoraban? Como dijo Jesús, vuestro padre es Satanás, sinagoga de Satanás, de los que dicen que son judíos y no lo son. Y decíamos que en el contexto actual, bueno, sí, sigue habiendo de esos, que mejor no te metas con ellos, y más ahora en este tiempo. No, pero también los hay que se consideran cristianos
Y no lo son, y son los que realmente persiguen a los que realmente son cristianos. Nosotros, este canal, bueno, hemos tenido visitas de musulmanes al principio, pero los que más nos atacan, son los que se consideran cristianos. Los católicos son cristianos, ¿no? ¿No creen en Cristo? Los católicos, los evangélicos, los unicistas, los no sé qué, todos esos que, ¿qué dices? ¿Cómo no se va a perder la salvación? Estos son de la gracia siempre gracia, estos son de los que van al culto desnudos y hacen orgías, y son capaces de poner todas esas mentiras, agregar todas esas mentiras para echar mucha porquería a lo que estamos diciendo, para despreciarnos. No vaya a ser que la gente se vaya con ellos y no siga en las iglesias verdaderas, en las que seguimos la Biblia y seguimos la ley y seguimos el celo y hacemos las obras que Dios nos manda. Son los propios cristianos quienes atacan. Ahora no son los miembrecitos, son los pastores, son los ministros, son los profetas, los apóstoles, los que más atacan. ¿Por qué? No, predican mal, decía el otro día uno. Si estuviera de Cristo, saldría de su boca y haría acciones de Cristo. ¿Crees que Cristo iría diciendo predicas mal? Yo predico muy bien porque yo sigo a Cristo, tú estás muy mal. Entonces, bueno, aprendemos de ellos para por lo menos no ser como ellos. Y estamos aprendiendo mucho. Os animo a que os apuntéis al estudio del libro de Revelación, porque las cosas son como son y están escritas en este libro. Hay una revelación de cómo está la iglesia, y no es algo que esté ahora, desde que se escribió ya estaba así, porque este es el carácter del mundo. Y ahora la iglesia está en el mundo y está siendo de alguna forma contaminada por el mundo y las corrientes del mundo para desviarnos, para que no hagamos nuestra función. Pero todavía queda, ¿verdad? La iglesia de Esmirna eran ricos. Sois pobres, pero que no os digan que sois pobres, sois ricos, porque me tenéis a mí. Tenéis el tesoro mayor del mundo. Amén. Entonces, Juan. Hoy hemos empezado Juan y hemos visto del 1 al 7. Vamos a estar viéndolo durante mañana. 2 veces, hoy jueves, mañana viernes. Y en España en la madrugada del sábado también. Y creo que 2 o 1, vamos a ver si podemos apañarlos con 1, si no 2 de la semana que viene. Amén. Y luego empezamos con el Evangelio de Juan. No perdáis nada, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué? Para redarguir, para edificar, para construir y sobre todo para salvar. Amén. Y para los que estamos en salvo, para usarla, para poner a las personas para que Cristo pueda salvarlos. Amén. Deseamos, si no estás en Cristo, que puedas llegar a Cristo. Amén. Entonces, hasta aquí voy a cortar la grabación. Ojalá se haya grabado bien.